Buenas noches. Impresionante, 8 espectadores. Esto, 7. Siempre suele pasar lo mismo, que nada más empezar se cae uno. Es como que me ven la cara y huyen. Pero bueno, 7, aún así, 7 es casi un récord para este canal. 7 espectadores nada más conectar. Bueno, ya veis que tenemos nuevos invitados que se estrenan en este canal. Sí que espero que sea la primera vez, pero no la última. Tenemos a Aarón y a Edu de Gen Rojo Podcast. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Y no vayáis, que nos lo vamos a pasar bien. Eso sí, seguro. Sí, yo creo que sí. Hostia, pues sí que se van, macho. Ahora hay 3. se van pero escopeteados. No, ahora luego sí. vuelven. Vale. Hay algo raro ahí en la... Bueno, Alejandro, ¿qué tal? Pues nada, venimos aquí a hablar de la... Yo os dije la polarización, luego lo decidí titular la batalla incultural. Bueno, ya os pasé el guión, así que ya veis de todo de qué va el asunto. Porque, a ver, este es un tema que es el central, ¿no? Que hemos tratado en este canal desde siempre. O sea, sí. Empecé este canal básicamente para combatir la polarización, de ahí el equidistante, ¿no? Porque vi que cuando señalas las payasadas que hacen unos y las payasadas que hacen otros, ¿no? Sin importar la ideología, enseguida equidistante, tal. Y a partir de ahí me puse el nombre y bueno, pues el tema de hoy, como digo, es un tema que hemos tratado 1000 veces en este canal, pero que siempre se puede tirar de nuevos hilos. Y yo creo que vosotros estáis un poco en esa línea. Digamos que estamos todos en el campo rojo y pardo, vamos a llamarlo, ¿no? Vamos a llamarlo así. Así nos mal llaman, sí. Así nos mal llaman, sí. Y bueno, y estamos también un poco en lo de equidistantes en el plan de también de ver, de señalar las payasadas que hacen los unos o los otros, por decirlo pronto, los boxitas y los podemitas, y un poco el querer apartarse, ¿no? El querer apartarse de esa batalla cultural que al final es retroalimentación de odios y al final del todo es al servicio del bipartidismo. Al final es votos para PSOE, votos para PP. Y con sus respectivas muletas, al final se traduce en eso. No sé si estaréis de acuerdo. Sí. Y además la gente está muy... como si fuera una secta, como si siguiera una secta. Hace unos minutos que estaba hablando con Edu, le he comentado una anécdota de una seguidora. Bueno, sí. Se puede llamar así. Se me hace raro, ¿sabes? Y que decía, no, pues ya no soy mi referente porque no sé por qué era, por cualquier opinión, lo que sea. Y digo, yo lo digo desde aquí. Saludos a Moisés, saludos a Cuadernos Grises, saludos a todos. No tenemos que ser referentes de nadie, nunca ha sido nuestra pretensión. Nosotros somos dos amigos que nos hicimos un podcast pues para charlas que teníamos en la calle o en el tren cuando íbamos o lo que sea. E incluso en el tren, que surgió un poco por eso, la gente decía, oye, qué buena charla habéis tenido aquí, pues mira, ha sido interesante, no sé qué. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo esto, pues si le resulta interesante a alguien. Pero vamos, que no tenemos pretensiones ahí de, oh, soy un súper ideólogo y te voy a decir la verdad. No, realmente, a veces por redes hacemos cosas más provocadoras o no sé qué y tal, pero he visto realmente luego, si la gente se mete en nuestros programas, si hablamos de películas y de también tenemos entrevistas. Y lo hacemos de una manera distendida, también con un toque de humor, porque nos sale natural, aunque no pretendidamente. Y bueno, sin más, que no seamos tan sectarios. Creo que la línea, la gente ahí está un poco, yo supongo que estará de acuerdo Eduardo con eso, pero... No, sí, porque al final lo estábamos hablando, que nosotros no tenemos una vocación de un partido de masas, ni de un sindicato, nosotros ni le pedimos el carné a nadie, ni pedimos que haya una movilización detrás de nosotros, lejos de eso. O sea, nosotros el objetivo con el que hicimos el programa era, en primer lugar, pasárnoslo bien nosotros. Y ya a partir de ahí, eso es la condición sine qua non. Ya a partir de ahí ya hablamos. Ya quien se quiera meter más en la movida, pues ya se mete más, participa, nos comparte. Hemos creado, o sea, tenemos gente que nos sigue desde hace tiempo, la verdad, y creo que
se ha creado pues unas ciertas sinergias, unos ciertos contactos que están muy bien, pero no tenemos una pretensión de montar un partido político gen rojo, no va por ahí, no va por ahí. Ya, ya. Sí, además que es una de las mejores cosas de montarte un canal, que siempre que te empiezas a encontrarte con gente que sintoniza con lo que dices, Claro. que igual no lo hubieras conocido si no, e incluso conoces otros canales y ahí se empieza a relacionar unos con otros, y yo qué sé, digamos que se va creando cierta red, que luego además os quiero hablar de eso porque es una idea que tengo apuntada aquí bueno, sí, no, podemos empezar con eso, si ya viendo que estamos en el mismo barco y que compartimos también la música, me parece. Vosotros, Sí. he visto que hacéis música, esto hacéis metal. Hoy supongo conoceréis Bueno, Arch Enemy, cosas sí. parecidas. Sí, sí. Sí, a ver, no, si lo quiere comentar Edu, ¿cómo nos conocimos? A ver, Yo por eso que he visto que los dos, o sea, los tres hacemos música. sí, Sí. de Metal, hecho, además, metal más concretamente. de hecho, Aarón y yo, nos conocimos porque empezamos a tocar juntos. O sea, hace ya unos cuantos años, hace 15, para ser más concretos, nos conocimos y ahí empezamos, en un garaje tocando. Y bueno, perdonadme, es que estoy un poco cascado de garganta. Y nada, ahí empezamos. Lo que tiene de positivo la música es que al final acabas teniendo una relación muy íntima con las personas con las que haces música, que eso podría dar para un programa entero de nuevas formas musicales, de cómo se despersonaliza, el hecho de que ya el tema de las bandas ya no sea tanto la referencia y que cada cual haga más música a nivel individual, a nivel de producción y tal, pero bueno, eso a lo mejor en futuras intervenciones, en otro momento, podemos hablar Sí, de perdón. qué es la despersonalización de... Perfectamente podemos hacer otro directo sobre música, ¿eh? Yo encantado. Pero bueno, que sí, que tenemos una banda la tenemos un poco parada desde el COVID, pero vamos, llevamos muchos años tocando en una banda, Eduardo el bajo, yo la guitarra y la voz, y luego hicimos el podcast, pues esas conversaciones que teníamos, hacerlas un poco públicas y tal, y pasarlo bien también con humor y tal. Sí, sí. Pues sí, es que esto que os comentaba, esto de que empiezas a conocer a gente, empiezas a conocer otros canales, Sí. que empiezan a ir los unos al canal de los otros y tal, pues yo qué sé, a veces se crea esta red de canales, puede ser muy interesante, y viendo que eso, que compartimos esto de oponernos a la polarización, al sectarismo y demás, hay una propuesta de Nostra TV, que es una red de canales contra la polarización, que proponen un código deontológico del internauta, ¿no? Que básicamente es basada en pues, honestidad intelectual, en pues eso, no manipular, no tener discursos de odio, ¿no? Y un poco pues la honestidad comunicativa y la responsabilidad comunicativa, porque hay mucha gente está, pues el discurso de odio, que es que me da igual que sea contra los rojos, contra los fachas, o sea, me da igual, o contra las mujeres o contra los hombres, da igual. O sea, intentar pues formar una red de canales que digamos, pues eso, que se comprometan con esta ética, ¿no? Con esta ética comunicativa, o sea, honestidad intelectual por un lado y responsabilidad, o sea, hacerte responsable de que lo que estás diciendo puede tener efectos, puede haber gente que se guíe por eso, ¿no? Vemos canales, yo qué sé, los típicos canales antiprogres, David Santos, Murciano Cabrenado y tal, o sea, es que ahí se difunde un auténtico discurso de odio y hay un sectarismo ahí muy bestia. Y lo mismo, pues, si te vas a, yo qué sé, al Rubén Juz que vaya Lumbreras, o sea, ponerse esos nombres de Lumbreras máximo, o yo qué sé, o la Carla Galeote, o sea, gente aquí que realmente está promoviendo... Pero porque esa gente... Pero a saco, de formar una red de canales, ¿sabes? ¿No?
que se guíe por un código deontológico y que dé ejemplo, ¿no? Que dé ejemplo. Yo creo que es una idea muy, Bueno, muy buena que se podría... Estos nombres que han nombrado es que encima son, a ver, porque eso también son, pues a lo mejor unos apoyan más a Vox, otros más a Podemos o a otros partidos, y al final son como una pata, saludo, bueno, silenciado, silenciado, no sé si silenciado, sé que nos insultan bastante, tanto como dice Alejandro, unos como otros, que bueno, que para mí en muchas partes, claro, puede ser equidistante, puede ser que todos son lo mismo, porque también podríamos ir por ahí, de que al final defienden un poco lo mismo, porque claro, entre Carla Galeote y yo qué sé, un youtuber así más progre o que apoya a Podemos, o sea, o uno que apoya a Vox y tal, pues tampoco, para mí no hay tanta diferencia. En la categoría lumbreras hay que poner a Fonsi Loaiza. Ese es un lumbreras, pero... Pobre Fonsi. Nos retó un debate. Cuyo máximo referente político es Marina Leda. Nos retó un debate de decir, Fonsi. Pero no jodas. Sí, porque cuando debatió con UTBH... Hostia, qué vergüenza. Qué vergüenza. Le pusimos por Twitter. Bueno, a ver, no pelearse tanto si los dos sois liberales. Si tampoco... Bueno, qué cabrón se pegó. Es que ahí fue incluso peor UTBH, porque es que era un rollo de estar gritando, o sea, estar todo el rato hablando a la vez, gritándose, y UTBH ya en plan de que, o sea, que mostrar esa actitud de es que me da igual lo que me digas, o sea, de cualquier cosa que venga de ti, no me da igual, o sea, esas ideas, no, o sea, ya las desprecio de entrada, y que UTBH es un ejemplo que hay muchos de gente que empezaron combatiendo la polarización y han acabado polarizados. Y eso es un fenómeno que se ha visto también. Lo Lucía Echevarría ya clama al cielo, como empezó siendo, pues eso, una izquierda disidente, de puta madre, o sea, de puta madre. Pero ya se ha rebotado tanto que ya empieza a comprar típicos ideologemas de derecha, que si el Estado es encerrador, que si el sector privado eficiente, que si Venezuela tiranía terrible. Y digo, pero, o sea, te has polarizado, o sea, has acabado polarizada. A ver, es que ha sacado muchos nombres. El tema, yo creo que Lucía Echevarría lo que pasa también es que como tiene cosas personales, porque la han atacado personalmente desde Podemos otro sitio, creo que también eso ha influido en algunas cosas, ¿no? Eso hay que entenderlo porque, o sea, lo ha pasado mal realmente. Que creo que tiene también cosas ahí, bueno. Ella le han pegado por la calle y tal, o sea, porque Irene Montero aplaudió, se reía porque que había que tirarle un ladrillo. O sea, ahí, en su caso hay que reconocer que, claro, es que es muy difícil resistirse a... Sí, en algunas cosas que has dicho sí que es verdad que a veces... poniéndote en el lado contrario. Y cuestión de Fonsi, sí, Fonsi nos escribió, con esto que estaba comentando de UTBH, nos escribió por privado, por Twitter, y dijo que, bueno, pues sí, dice, cuando queráis voy a vuestro canal, puse por ahí una captura. Y os digo que los liberales sois vosotros. Dije, vale. Luego le dije, venga, pero ¿cuándo vienes? Y ya no contestó. Hubiera estado bien, pero... Joder, macho. Y luego va a debatir con el tío de las gofrepollas, de los pollo gofres, como se diga, con el alemán este, y para hacer el ridículo otra vez, pero bueno. Pero muchísimo. O sea, el ridículo. Pero bueno, yo desde aquí también quiero decir que también cosas que dice Fonsi también estoy de acuerdo. Por ejemplo, los libros que tiene contra la oligarquía y los... Pues eso, el Florentino y tal, hay cosas, pues obviamente estoy de acuerdo, no estoy a favor de ciertas oligarquías y tal. Lo que pasa es que hay veces... para mí es difícil creer que todo lo que dice, o sea, que todo el mundo no puede ser nazi. O sea, para él todo el mundo es fascista, hasta nosotros. Sí, la oligarquía está muy bien, eso hay que reconocerlo. Claro, o sea, hay cosas... O sea, realmente los libros y tal, yo creo que están bastante... Sí, yo no lo he investigado lo que él ha investigado, pero si es real el desarrollo que tiene, yo creo que está bien, pero luego ya creo que hiperventila en algunas cuestiones de como, tío, a ver, tranquilízate. Sí, hiperventila, pero es que hasta el punto de no razonar, ya, de quedarse ahí como... Pero creo que lo hace un poco para como... La etiqueta fácil, creo que va la etiqueta fácil para que la gente la aplauda. ¡Oh, ha llamado fascista a no sé quién! Y como, sí, bueno, vale. Sí. Vale. Puede ser.
Bueno, ¿y qué nos comentas, Alejandro? No... Sí, a ver, tengo el guión por aquí. Venga, Sí, que por ahora solo hemos tocado esto de la red de canales contra la polarización, que por cierto, decía que es iniciativa de Nostra TV. Adivinad, si no lo sabéis ya, qué ideología representa Nostra TV. Este canal que difunde, pues eso, que quiere crear una red de canales contra la polarización, contra el sectarismo, contra el odio. Adivinad qué ideología tienen. A ver, ¿qué ideología? No lo sé. No, decid una. Claro, tío, no lo sé. Es la que más le va a chocar a la gente. Ideología fascista. Eso sí, de izquierda. O sea, digamos que son una izquierda fascista, muy izquierda, de hecho, creo yo. Pero sí. O sea, a la mayoría de la gente le tiene que explotar la cabeza. Le tiene que explotar la cabeza. O sea, un canal que se adscribe al fascismo, que sea el que proponga, vamos a dejar de difundir discursos de odio, vamos a dejar de polarizar, vamos a entendernos todos, pero claro, ya sabemos que con un fascista no te sientas a hablar porque tú eres fascista. Te conviertes en fascista al sentarte con él y no se puede dialogar con él porque el fascismo se le combate, no se discute. Pues bueno, en esa estamos. En esa estamos un poco. Pero ya por hacer la introducción, ya que como nos hemos ido por varios temas. Sí, hemos ahí abierto. Por centrar un poco, ¿no? Ha sido todo muy, muy interesante, pero por centrar un poco el título del directo. ¿Por qué digo lo de batalla incultural? Pues básicamente porque lo que fomenta no es el saber, digamos, el conocimiento, no fomenta la curiosidad, sino que fomenta, por el contrario, la ignorancia y el fanatismo, ¿no? O sea, ahí en esta que llaman batalla cultural, parece que el escepticismo o la humildad epistemológica, ¿no? Pues no tiene cabida, no tiene cabida. Es una batalla que solo sirve para ir retroalimentando, ¿no? el odio entre los bandos. Lo vemos como es, pues eso, demonizar cada vez más a otro bando y cuanto más burradas dice el facha, más burradas soltará el progre y así círculo vicioso hasta el infinito, ¿no? Y también interesa que, bueno, lo que se ve también es que al final de todo cuenta más la identidad tribal que las ideas que defiendes en sí, que la ideología que tienes, ¿no? Vosotros lo comentabais, en vuestros programas hay mucho humor. Creo que en gran parte os reís de esta batalla cultural, ¿no? Y digamos que exponéis un poco su estulticia. Y, hombre, está muy bien porque, yo qué sé, porque digamos que con muchos de vuestros vídeos te ríes y aprendes al mismo tiempo, ¿no? Tiene el lado humorístico, pero que al mismo tiempo pues da para desarrollar ideas y tal. Yo qué sé, por ejemplo, cuando analizasteis lo del hincho, que ahora se hace fan descotado, sí. o lo del Red Pill, que se ha leído 3 libros de historia igual de Pío Moa o de los Santos y ya se atreve a decir a los que defienden otro relato sobre la República y la Guerra Civil, sí. Se atreve a decir que no saben de historia. Claro, en fin, ese tipo de gente, ¿no? Y bueno, y yo creo en esta idea del código deontológico y de esta honestidad comunicativa, digamos, ¿no? Pues básicamente yo creo que sí hay que hacer eso, o sea, frente a esta batalla incultural que le he llamado, hay que reírse de lo payasos que son estos combatientes de esta supuesta batalla, dejarlo ahí como, o sea, simplemente exponer su estupidez y lo inútil que es, más que inútil, peor, es contraproducente. Y lo que hay que tratar en serio es lo que merece ser tratado en serio, que son, pues, por decirlo en pocas palabras, programas políticos y filosofías políticas, ¿no? Y que, bueno, pues eso, abundando en lo de antes, que vengas de la ideología que vengas,
pues la idea es, mira, tú vas a ser respetado si tú respetas a los demás, ¿no? Y de la misma manera, pues nosotros estamos dispuestos a cuestionar nuestras posiciones, a debatirlas, si tú también te abres a cuestionar las tuyas. Y eso es básicamente una línea. Y luego, bueno, que también quiero hacer una pregunta porque ahora se ve que normalmente se entendía que había dos bandos en esta batalla cultural, pero ahora tenemos un tercer bando que sería el rojipardo, ¿no? El bando. Y o sea, por el bando rojipardo se enfrenta tanto a los progres, digamos, como a los liberales, o libercón. Ahí está. Sí, ya los pseudo comunistas también. Sí, no, pero sí, mira, quiero comentar esto que me dices, quiero comentar una cosa y no quiero monopolizar a que nos comente Edu, pero tanto con el concepto de... Es un poco, yo creo que estamos más o menos de acuerdo, pero creo que los términos como polarización o equidistancia y tal, claro, depende mucho, o izquierda-derecha, por ejemplo, claro, depende un poco de donde la mide, no habrás visto algún comentario, si no lo verás, porque a veces cuando tuiteo, cuando insulta suele ser Edu, pero si ve a alguien así muy correcto y tal, pues yo le digo, cuando alguien habla mucho de izquierda-derecha y tal, que yo creo que eso está ya un poco desfasado, porque ya creo que hay otros factores que hacen que no se entienda tanto. Yo se los digo, Moisés, no me despistes. Yo digo, vale, pero izquierda y derecha respecto a qué, porque claro, para que tú decir que alguien es de derecha o de izquierdas, claro, izquierda y derecha ¿de qué? ¿De Stalin? ¿De Hitler? Claro, porque claro, hay una rama izquierdista de los bolcheviques, o sea, para decir que algo de izquierda o derecha tienes que definir su centro. ¿Y su centro cuál es? Claro, porque si el régimen de 78 todos son socialdemócratas, liberales, atlantistas y monárquicos y europeístas, ¿el centro cuál sería el centro? Porque claro, eso me parece un espectro muy estrecho entre todas las posibilidades que pueda haber. Entonces, claro, no, el centro es entre esto y esto está aquí. Entonces, claro, y entonces es eso que, por ejemplo, la polaridad, pues claro, la polaridad depende de los grupos que estén en pugna, por ejemplo, porque si hablamos desde una terminología marxista, claro, la lucha de clases es polarización, pero polarización entre las clases. Claro, pero otra cosa es que estemos en contra de la polarización entre los falsos facciones del Estado actual, ¿no? Del régimen. Claro. Ahí quiero meter una cuña que es básicamente polarización, recuperando lo que decían Podemos, que lo traicionaron, polarización de los de abajo contra los de arriba, no claro, polarización entre los de abajo para que los de arriba sigan, pues eso, porque los de arriba nos dividen para vencernos, por decirlo claro, en términos... ese caso, si lo entendemos así, sí, pero que hay veces que luego la gente está claro, un poco... Yo, por supuesto, defiendo la polarización del 99% contra el 1%, por supuesto. Bueno, yo creo que eso es lo importante, sí. Justamente porque esa otra polarización del 50% contra el 50%, pues está ahí, o sea, bueno, está ahí, ¿no? En plan de conspiranoia, en plan, lo han hecho así para que, da igual, funciona así. O sea, esa polarización de la mitad de la población contra la mitad de la población sirve para que no se unan. Sí, y muchas 1%. Micro luchas que hay, pues para dividir a la gente. Una cosa que dice mucho Edu, ¿quién decía esto? Lo de la lucha de clases existe y vamos ganando. ¿Quién es este señor? Un multimillonario, creo que era... Sí, no me acuerdo el nombre. O sea, que él decía, el mismo multimillonario decía, la lucha de clases existe, pero la vamos ganando nosotros. Vosotros sí, yo no me acuerdo quién lo dijo, sí. Vosotros sois los que no os enteráis de que nosotros sí que estamos oprimiendo, pero bueno. Sí, yo creo que nos tienen un poco entretenidos con batallitas y no vamos a lo importante, que al final. Exacto. Exacto. Y yo, bueno, ya lo hemos repetido, venimos de otra entrevista hace un rato, pero si lo quiere Edu, No, yo sí que quiero plantear el tema este de los conceptos que se plantea, que al final un concepto, si no es descriptivo de la realidad, pierde todo valor, a mi forma de ver. Entonces, si al final los usamos de manera torticera, pues pasan las cosas que pasan, que la gente se piensa que, claro, cuando se habla de socialismo,
Es que, ¿qué entendemos por socialismo? ¿Qué se entiende? ¿El PSOE es socialismo? Pues, claro, en España sí, es muy difícil sacarlos de ahí. O sea. Es que entonces ese concepto, por mucho que haya gente que se pueda identificar con lo que es el socialismo, con lo que ha sido la lucha socialista, la construcción del socialismo, es que tal y como está ahora conceptuado, pues sirve entre poco y nada si lo queremos interpretar y lo queremos recoger. Entonces, en esas identificaciones que hace la gente de por los fachas, por los rojos, por los tal, es que al final acaban teniendo valor nulo, porque al final se han utilizado como elemento despectivo, porque es que estos son unos fachas, es que estos son lo otro. Los otros que lo han querido reinterpretar, como sí, soy facha, orgullo de ser facha. Pero es que al final, ¿qué entendemos por esos conceptos? Es que al final acaban sin tener valor. Es que al final es lo que planteo, que no tienen valor más allá de 4 etiquetas, 4 cuestiones estéticas, 4 elementos que te pueden identificarte a nivel superficial. Pero es que a nivel interno, a nivel de lo que significa eso, si es que el planteamiento sigue siendo el mismo. Si es que al final lo que estamos planteando del 91 contra el 1%, si es que lo que hay que plantear en realidad es el proyecto, lo que se planteaba de filosofías políticas y planteamiento a medio o largo plazo, que por inacción de estas luchas entre conceptos que al final no quieren decir nada, a lo que nos llevan es a la inacción y que a problemas graves que se tienen que plantear con unas soluciones concretas, no se plantean porque es que si lo plantea este X, que llámalo como lo quieras llamar, no lo va a poder hacer por cómo funcionan los ritmos en las democracias liberales. Entonces, por miedo a que eso, a un planteamiento que quieran realizar, no se vaya a hacer y la medalla se la vaya a colocar el otro, no se hace. Y al final, no hay proyecto de ningún tipo y los problemas graves que se tendrían que solucionar con visión, con miras, vamos a llegar a consenso, que es una palabra que ha sido también muy maltratada. Pero vamos a establecer una práctica, vamos a hacer unas cuestiones que no se pueden tocar, que ya después, si vemos que no solucionan, que no se aplican como se tienen que aplicar, las podemos replantear. Pero vamos a planificar unas prácticas concretas que nos ayuden a solucionar ciertos problemas, porque hay ciertos problemas que tenemos y no se está sacando la basura, no se están tratando. Entonces, yo creo que eso es una de las cuestiones que se tendrían que replantear a nivel de toda la gente que sabemos que tenemos problemas. España, el mundo, afronta una serie de problemas particulares y generales que se tienen que atajar sí o sí. Hay que ponerse de acuerdo y plantear ese proyecto y dejar que ese planteamiento de es que por eso creo que el tema de la polarización contribuye a eso, a luchas ficticias que existen problemas más graves que se tienen que plantear. Claro, es que es un poco las sectas ideológicas, claro, lo que están impidiendo es eso, están impidiendo que podamos alcanzar cierto consenso, que podamos acordar un programa de mínimos, porque claro, te están... A ver, yo pues no voy a poner a la misma altura, yo qué sé, la ideología liberal o las ideologías liberales que las ideologías socialistas, desde luego. Pero cuando se convierte en secta, en secta ya, o sea, es que básicamente, pues eso, es que muchas veces te impide, para empezar, saber qué es lo que piensa el otro. Es muy típico, yo lo he visto mucho en los liberales, de lo que ellos dicen de Marx o lo que ellos dicen del socialismo, no se basan en Marx ni en autores socialistas, se basan en lo que dicen los liberales de Marx y del socialismo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y pues eso, es esa sectarización ideológica y que al final eso, las tribus, que al final parece que es más tribus urbanas, en este caso tribus cibernéticas, que
eso, que al final importa, o sea, al final importa menos las ideas que estás defendiendo que el pertenecer al grupo. Entonces, claro, es imposible que te abras a poder entender los argumentos de otro o lo que fuera. Y claro, sobre esto de desplazar la atención de la lucha de clases, pues hombre, no creo que sea muy conspiranoico pensar que si la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller y Soros y Rothschild, la madre que los echó a todos, que si financian causas progresistas, pero curiosamente siempre en cuestiones no económicas, siempre que no toquen la economía, ¿no? Que se financian mucho a muchos grupos feministas, pues eso, por los derechos LGTB o antirracismo o lo que fuera, pero siempre que no se toque la cuestión económica. Entonces, no creo que sea muy conspiranoico pensar que, hombre, más bien es que si no lo hicieran serían idiotas. Y en caso de que sean idiotas y no lo estén haciendo, pues lo están logrando sin querer. Lo están logrando sin querer, ¿no? Bueno, está clara de cómo pues eso, desviar la atención y también, a ver, es que es una estrategia que ya viene hace tiempo, lo de publiqué aquí un clip de David Pastorbico, no sé si os sonará, que era sobre la clase media, el engaño de la clase media. El tío ahí lo resume perfectamente, cómo te convencen de que formas parte de la clase media y entonces, ¿qué pasa? Básicamente se resume en que la conciencia de clase obrera se difumina, los sindicatos pierden fuerza. Me explico, ¿no? Más o menos. Sí, a ver, que también hemos sufrido una transformación a nivel social de fuerzas productivas que también ha cambiado la realidad material, de localizaciones y la sociedad ha cambiado. Entonces, tampoco podemos pensar que vamos a volver a una sociedad puramente industrialista donde la clase obrera va a volver a... No, la sociedad tiene una transformación, entonces, pues aquí nos dice... los de arriba sufren tanto más como los de abajo esa polarización. Al menos los de arriba a los que os referís los políticos. No, yo no me refiero a los políticos con los de arriba. Para mí los políticos son como los muñecos que utilizan las democracias burguesas liberales para... y que son los que dan la cara para implementar las medidas que interesan a los poderes económicos, las transnacionales y a otros grupos que existen. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho y tal, pero luego, al final de todo esto, yo creo que hay que empezar a tener un poco las cosas claras. Entonces yo tengo más que ver con una persona que a lo mejor no sé 100% marxista o no es tal, pero si está a favor de que España tenga que recuperar soberanía. Eso es básico. Es que eso es de lo que hay que partir. Eso es lo primero. En ese programa de mínimos, el mínimo de ese programa de mínimos, claro, es eso. De que hay un problema, de que no tenemos que estar subordinados a la Unión Europea y la OTAN. Y por eso no se puede hacer dentro del régimen del 78 y su monarquía. Y tal, que España tiene que tener pues una soberanía, pero me refiero en cuanto energética, alimentaria, bueno, de defensa. No una autarquía, pero obviamente necesitarán nuevas alianzas geopolíticas, no solo con la Unión Europea. Obviamente de un día para otro no podrá salir de la Unión Europea, pero bueno, puede negarse a cosas, puede tener una agenda propia en parte y poco a poco ir construyendo, pues, pero eso dentro del régimen actual de 78 no se va a poder. Y se tiene que avanzar hacia eso desde diferentes grupos, también ideológicos, pero bueno, si más o menos tienen eso claro, sí que puede llegar a algún proceso constituyente o a algo que acabe con el régimen y se construya algo que parta con la premisa por lo menos de la soberanía, que esa soberanía va a ser dependiente de, bueno, de la realidad material de ese momento y de las alianzas que tenga, pero bueno, pero podrá avanzar bueno, ¿hay un problema migratorio, sí o no? Y si sí, ¿qué cosas podemos hacer? Pues esto. Pues tenemos un problema energético, ¿qué hacemos? ¿Ponemos nucleares? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Tal. O sea, es que claro, porque España como no puede decidir nada, tienen una pelea entre partidos, ¿para qué? Para llegar
y cada partido que llega, claro, lo que pasa ahora con el régimen es que cada vez se tiene que inventar algo nuevo. Se inventan a Podemos, pero luego, claro, es que no, claro, pues si no pueden, no tienen soberanía, que tampoco quieren, pero bueno. Pues luego al vice, el otro, no sé qué, y hay que ir cada vez inventando una cosa nueva, pero que no lo puede... ¿Pero cómo? No lo puede hacer. Entonces yo creo que hay que tener claro que de diferentes grupos ya hay que ir contra el régimen, porque es que si no, no se puede hacer nada. Sí, además, yo creo que se está extendiendo el soberanismo, digamos. O sea, hay una buena parte de lo que se llama extrema derecha y lo que se llama rojipardos que además dentro del grupo de los rojipardos algunos se acercan mucho a esa extrema derecha, pero a la extrema derecha no liberal. Una extrema derecha soberanista y a un fascismo también, y a un fascismo, o sea, y ahí claro, dices, entonces ¿con quiénes con quién nos tenemos que aliar los que buscamos la soberanía? Pues igual resulta que nos tenemos que aliar con, aparte de los rojipardos que ahí cabe, que es un cajón desastre. Bueno, pero porque exactamente, tú has dicho que es un cajón desastre. Te tienes que aliar con la extrema derecha soberanista y con los fascistas, que son muchos menos, pero hombre. Pero sé que, a ver, una cosa que... pero es que tampoco es una alianza, es simplemente... la cuestión, para mí ya no va de izquierda a derecha, va de estás a favor del régimen y del status quo, de la cuestión. Ahora es que si una vez que caiga el régimen, entonces ya, según la correlación de fuerza y de grupos existentes, que no por existir per se son aliados, sino existen porque cada uno pues, puede tener su ideología, sus líneas o su proyección política. Pero en ese momento, esos grupos, que es la realidad. Hace poco también fuimos a otra entrevista y yo comentaba eso. Dice, nos preguntaban, pues en un proceso constituyente, ¿qué línea tendrías y tal? Digo, ya, pero es que ya no va de cómo te gustaría a ti o cómo querrías que fuera, sino realmente sería de cuál va a ser la correlación de fuerza. Tú tienes un grupo y pues ese grupo pues tendrá una línea y otro otra y otra otra, pero una vez que se dé ese momento, pues puede ser que se imponga uno o puede ser que no se pueda imponer ninguno y tenga que haber un consenso, como ha dicho Edu, pero realmente va a ser así. Y no por per se va a ser aliado, pero obviamente si una persona está en contra de la monarquía, de la Unión Europea, de la OTAN y quiere soberanía para España, pero no tiene por qué tener mi ideología, pero puede querer eso objetivo para otro camino, pero bueno. Si por el camino hay que derrocar el régimen, pues bueno, sé que no pasa nada. La gente es que está muy acomplejada con eso, pero, por ejemplo, aunque solo hablemos de un factor, del tema monarquía-república, ¿no? Que la gente progre muy así. Ya, pero si un falangista está en contra de la monarquía, no es que yo sea falangista ni que seamos aliados, pero... Y son la mayoría. De la monarquía, no es que seamos aliados, pero... joder, es que es más claro... O sea, esto es el viejo, ya nos pelearemos después. Claro, es que y luego, yo también critico mucho lo de que se llama todo fascismo, el fascismo es todo, pues nosotros nos llaman fascistas, pero no sé, es que todo es fascismo, pero es que joder. No, pero es que luego resulta, pero es que luego resulta que los fascistas de verdad están mucho más de acuerdo con la izquierda en general que con la derecha. O sea, los fascistas de verdad, eso es lo más irónico. Fascistas de verdad hay pocos. Los fascistas los malos. Pues mira, justo, de todos los que llamas fascistas, de todos esos que llamas fascistas, los que lo son de verdad son los que más comparten contigo, subnormal. Que son soberanistas, son socialistas, lo hay que especificar qué tipo de socialismo, antisionistas, o sea... No, pero porque la gente no se refiere a fascismo con eso, se refiere claro que no. A Vox, a no sé qué. Sí, Vox, Trump, sí. Que encima te hacen el saludo,
hacen el franquista saludo, lo hacen rancio, para provocar. que no sé qué, eso, se Es refieren a que, eso. o sea, es en plan, a ver, nos van a llamar fascistas de todas maneras. Vamos a hacer el saludo para reírnos un rato, para provocarles y para ver cómo rabian. Y caen, pero caen como primos. Caen como putos bobos. Y fíjate, ¡Oh, que viene el fascismo! El otro día Sí, estuve no, pero comentando en el directo de Quetzal. Hace un directo Quetzal. ay, pobre Hay que Quetzal. decir el cabaret porque vuelve el fascismo otra vez. Y yo ahí, sí, que viene el lobo, que esta vez sí es verdad, no como las 50 anteriores. Y A solo ver, es yo que decía, "Oh, el saludo", te decía, pero macho, os hacen ese saludo para provocaros, para reírse de vosotros, y es que caéis como putos primos. Edu, iba a decir algo. No, sí, a ver, que al fin y al cabo lo que demuestra lo que estábamos planteando del proyecto, que si no hay una organización, si no hay ese acuerdo de mínimos, que todos tenemos claro que este régimen del 78 tiene que caer. Sí, si eso no se manifiesta, a lo mejor alguien puede decir, no, pero has dicho cuando te has presentado que no quieres tú arrojarte el proyecto político ni nada de eso. Sí, pero estamos en una charla sobre problemas que son reales. Claro. Y lo que tenemos que plantear es que el régimen de 78 no va a caer por sí mismo. O sea, si no se plantea una alternativa de verdad con un proyecto, con unos planteamientos que pueden venir desde, como estamos planteando, desde distintas perspectivas, desde distintas concreciones, pero ese programa de mínimos, ese punto de toque tiene que estar. O sea, si no, el régimen de 78 va a seguir, de tú dales cuerda, porque la inacción es lo que los alimenta. Entonces, si no hay ese contrapoder, si no hay esa alternativa, por su propio peso no va a caer. A ver, yo creo que lo que ha dicho Alejandro del Rojipardismo, aunque no es una etiqueta que nos gusta. Me llamo Raúl, por cierto, ¿eh? Vale. Creía que quedaba claro que el nombre es de coña. Vale. Me llamo Raúl. Perdona. Bueno, pues Raúl, pues, yo creo que el término rojipardo, que no es un término que nos gusta, pero creo que sí que aglutina una realidad que es incómoda y por eso a nadie le gusta y te etiquetan de manera de insulto. Podría ser esa etiqueta, podría ser otra. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros, voy a decir, mi experiencia, a lo mejor tú tienes otra u otro está. Hay gente que no habla por privado y dice, hola, yo soy anarquista, o era de Podemos, o era no sé qué, o era no sé, de muchos sitios políticos, o de Vox, o no sé qué, tal. Y, joder, ¿por qué? Porque al final ven que dentro de las mismas facciones del Estado, que son los diferentes partidos del régimen del 78, no hay tanta diferencia, no hay capacidad para cambiar nada, y ven que hay ciertas posiciones, que obviamente lo que se llama rojipardismo puede ser cualquier cosa que no les encaje en los esquemas, no, es que básicamente. va de comunista sin más hasta, Sí, claro, pero hasta criptonacional católico, que ya por introducir polémica diré que tanto Armestía como Vaquero están muy cerca de ser criptonacional católicos. Lo dejo ahí. Bueno, eso es otro tema. Sí, pero bueno, me refiero a que no, todo ese espectro que no está marcadamente en un clara izquierda con todos sus dogmas y una derecha con todo su pack ideológico, pues todo eso lo llaman rojipardismo. Y yo creo que sí, ese espectro amplio sí que puede ser el futuro. Llamémoslo como queramos, pero ese espectro de que... Ahora somos la tercera posición. Como decíamos, había dos bandos, surgió Rojipardo, que se enfrenta a los dos. Sí, pero para mí no es tercera posición, porque para mí eso son todos como socialdemócratas liberales, de democracias liberales, ¿sabes? Porque ya sabemos a lo que se asocia la tercera posición. Yo creo que sería como una 2,5 o algo así. Pero sí. Pero bueno. Vamos, mira, lo podemos decir como antiliberal. Si lo queremos decir así, yo creo que un antiliberalismo que quiera la soberanía nacional tiene que crecer y tumbar el régimen y crear otro régimen de cosas, porque es que si no... Claro, porque tenemos una izquierda que antes parecía soberanista, pero lo parece cada vez menos, por no hablar de la enorme contradicción que supone reconocer el derecho a autodeterminación al mismo tiempo que dices, o sea, defiende la soberanía de España, pero si pierde un cacho por aquí y un cacho por allá, pues lo que quede.
Y si se pierde también el cacho de abajo, Andalucía, pues ¿de qué país defiende la soberanía? Explícamelo. No, pero es que el problema de raíz también es de la Constitución porque habla de naciones, nacionalidades y tal. A ver, Podemos tuvo la capacidad, lo que pasa es que no eran las personas correctas, pero sí que tuvo la capacidad para, no para cambiar las cosas, pero la estrategia rejoniana nacional popular de hablar Era de muy buena. izquierdas ni derechas. Me gustaría recuperarla. Claro, pero si nos lo bajo de arriba, vale, se criticó mucho, pero si eso hubiera calado, pues luego cambiaron de estrategia. No, es que pasaron de la transversalidad al sectarismo. Claro, pero mucha gente entendía la transversalidad, que tampoco es lo que yo apoyo y tal, pero como centralidad. Pues yo no lo veo. No. Desde toda esa gente que está descontenta con el estado actual de las cosas, pues que se una para cambiar ciertas cuestiones. Y luego también, otra de las ideas medio buenas, pero que no llegaron a un buen término, era del rollo de que hablaba, por ejemplo, el Rejón hablaba de reapropiación de símbolos nacionales. No, porque hay que resignificar la rojigualda. Yo, por ejemplo, me considero republicano y he estado en actos republicanos y tal, pero yo no tengo fobia a la bandera de España, a la bandera rojigualda, no insulto a la gente por eso y sé que es el sentir mayoritario. Entonces, una cosa es mi cuestión personal y otra cuestión es la mayoría. Teniendo eso claro, pues no creo que deba haber problema con eso. Y eso, entonces, claro, como un movimiento que defiende el derecho a autodeterminación, que le da, que no puede sacar la bandera de España, no puede decir España, porque como decía Pablo Iglesias, es que yo no puedo decir España. Más país, es que tú fíjate, o sea, el que se iba a reapropiar de la patria y tal, claro, es que, más es. No puedo. Más claro, país. si eres un acomplejado y eres un flojo, que no puedes decir España, no puedes, estás a favor de la secesión, tu transversalidad se queda en nada. Es menos España, menos España. Menos España. Sin Cataluña, sin País Vasco, luego sin Andalucía, menos España. Es cada vez menos España. Luego, a ver, ellos lo quieren hacer desde su perspectiva, que yo no estoy en esa. Hablan ellos de la plurinacionalidad, como decir, que es una idea, entiendo que es como, no nos separemos, juntémonos todos, cada uno desde nuestra sensibilidad, pero claro, yo solo veo de... A ver, si todos los independentistas dijeran, sí, no somos independentistas, la plurinacionalidad, pero no dicen eso. No dicen eso. Entonces... Sí. Bueno, ¿qué nos dice la gente por aquí, Raúl? A ver. ¿Qué manía con el liberalismo? Hombre, vamos a ver. Es que el liberalismo es el problema que tenemos. Entendido el liberalismo como la economía de mercado, la subyugación a la Unión Europea. Asociado al globalismo. Asociado al globalismo, a la globalización capitalista, exactamente. Realmente, o sea, si tiene que haber dos bandos, no estoy diciendo nada nuevo, pero si tiene que haber dos bandos, hablando de política en serio, no de batalla cultural, es por un lado el socialismo soberanista y por otro lado el liberalismo globalista. Más que luego te encuentras liberales que dicen que son antiglobalistas, pero bueno, eso es como el liberal. Como el liberal conservador, que es como un monstruo devorándose a sí mismo. Es que no... Claro, quieren ser liberales en lo económico, pero en inmigración y no sé qué, ser más conservadores. Claro, sí. O sea, como bien sabemos, el manifiesto comunista empieza diciendo que el capitalismo arrasa con la tradición, arrasa con el patriarcado, lo dice específicamente, sí, claro. arrasa, o sea, el capitalismo es lo más revolucionario que existe. Yo siempre digo que la revolución permanente no es la de Trotsky, es la capitalista. No, bueno, actualmente sí, porque es la que se consolida en el poder. Y además que no sé, la gente que dice que es tan liberal, pues que esté a favor del libre mercado de las personas también. Del libre mercado migratorio, ¿no? No, ese libre mercado no lo quiero, ese lo quiero regular. Y los que dicen que quieren regular y que están a favor de intervenir la economía y no sé qué, se supone entre comillas, luego dicen que no, que las fronteras y tal, que no, que eso sea libre mercado.
Aclararse. O estás a favor del libre mercado y la libre circulación de personas y economía y tal, o no. Porque no puede ser que cojas lo que más te gusta de cada cosa. O sea, Sí. no lo entiendo. Coherencia, que eso también se echa en falta en esta batalla cultural. Pero sí quería Podemos querer añadir algo. nacionalizar, dice, pero luego lo otro no, es que no entiendo. No sé si quiere añadir algo, Edu, o... Tengo varios puntos. No hemos llegado al primero todavía, pero bueno, da igual. Hostia. Vamos Sigue. Venga, otro punto. Está saliendo mejor saliéndonos del guión que bueno, siguiendo. Yo decirle una cuestión a Bruno que está comentando aquí. A ver, yo no estoy en contra del mercado, aunque tengo una perspectiva marxista o socialista, por lo menos socialista, pero no estoy en contra del mercado. Eso creo que es un mito que no puede haber mercado y puede haber competencia también entre estados, entre empresas estatales si no llegan a ser estatales, pero bueno, según el proceso que se dé. Pero no... Sociedades con mercado y no sociedades de mercado. Claro, o sea, sí, pero eso no quiere decir que todo valga, ni que tenga que estar hiper desregularizado, y que el objetivo final sea las personas, no la acumulación de capital. Estamos muy sesgados por lo que nos dice aquí Bruno. Bueno, Bruno, no pasa nada. Respeto tu opinión. Síguenos en G-Rojo Podcast y apreciaremos tus comentarios. Aunque nos críticanos, si no pasa nada, ¿ves? No somos sectarios. Mientras no nos insultes flagrantemente, de puta madre. Claro. A ver, el derecho a disentir también, o sea, sería grave que todos pensásemos de la misma manera exactamente, que todos... Y seguramente en cosas tendrás razón y diremos, hostia, pues todo dato que nos ha dado, tal de puta madre. Así que así aprendemos, sí. Venga, tío, pues dinos otro punto, a ver. Esa es la idea. Vamos a ser un poco más escuetos, a ver si podemos... No, sí, ya te digo que saltándonos el guión, yo creo que están saliendo cosas más interesantes que siguiéndolo. Pero bueno, ya que lo tenemos, que nos sirva para tirar de más hilos o lo que sea. Bueno, aquí tengo apuntado lo del, bueno, pues eso, los dos bandos, las caricaturas del progre y el facha, que pues eso, que vale para todo, pero bueno, como sobre eso ya hemos hablado. Básicamente es que para el que está así polarizado, sectarizado, pues todo el que le lleva la contraria pertenece al bando contrario. Bueno, claro, eso es muy habitual, sí. Sí, y son pues eso, el progre y el facha, que nadie sabe definir esos términos. Pues estos son calificativos que no tienen ningún valor. Yo aquí siempre me ha gustado aclarar esto de la diferencia entre progresista, progre e izquierdista, que es que la gente lo mete en el mismo saco y es que son cosas muy distintas. No sé si vosotros sabéis que el origen de la palabra progre en español viene de los comunistas durante el franquismo. ¿A quiénes llamaban progres? Sí, de la progresía. Sí. Lo sabes, ¿no? O sea, a la de la burguesía progresía, sí. Aquellos que vivían muy bien del régimen, que no querían perder su posición, pero al mismo tiempo querían ir de progresistas y demócratas, de tal y cual. De ahí viene progre. Entonces, yo es que me rasgo las vestiduras cuando veo llamar progre a cualquier persona que sea de izquierda. O sea, es que me repatea, digo, coño, que no, que es que el progre es Javier Sardá, el progre es Bob Pop, el progre es la Enar Álvarez esta, o sea, es que es el mismo tipo de gente que con Franco eran los más nacionalcatólicos. O sea, ese mismo tipo de gente, pues con Franco eran los más franquistas, con el PSOE son los más... Del régimen. Yo siempre lo digo, son los fariseos. Son los fariseos que según por dónde viene el viento, según cuáles ideas son las hegemónicas, pues ellos se apuntan a ellas y pretenden ser más papistas que el Papa. Eso, si está de moda ser progresista, entre comillas, puede ser el más progresista. Pero ellos han sido inteligentes. Señalando a los pecadores, ¿no? O sea, el fariseo, siempre señalando a los pecadores. Yo soy puro, tú eres impuro, tú eres rojipardo, tú eres fascista. Es el fariseo y está relacionado, pues eso, con gente de los medios, gente de lo que llaman la cultura,
y es básicamente eso, el progres. O sea, es muy distinto al progresista, que sería, progresismo sería una ideología decimonónica que no vamos a definir, ya la conocemos, mientras que el izquierdista sería, pues, el socialista, el anarquista, el comunista, el socialdemócrata. O sea, pero se mete todo el mismo saco, se intercambian esos términos y es, o sea, y no hay por dónde cogerlo. A ver, lo que pasa es que también han sido inteligentes porque ellos dicen, vale, que creo que es un poco lo que hay que hacer, porque en la política no opera solo y los términos teniendo la razón, sino si se hace en el sentir común de la mayoría de la gente. Es decir, si la mayoría de los progres, en vez de como un insulto, lo toman como un halago, pues ellos dicen, vale, somos progres porque creemos en el progreso. Ya está. Da igual que sea verdad. Si lo que importa es que cale. Entonces, si tú me dices a mí rojipardo, pues yo voy a empezar a decir ahora, efectivamente. Ya está. España es rojiparda porque y es la verdad, porque la mayoría de las personas no se consideran fachas, pero tampoco progres. La mayoría de las personas, pues en algunas cosas opinan de una cosa y de algunas cosas otra y intentan, o no están muy politizadas o y tal. O sea, que podríamos decir que la mayoría de los españoles son rojipardos, pero no lo saben. Sí. A lo mejor tenemos que empezar a decir, sí, pues sí, ¿y qué pasa? ¿Y qué? Venga. La mayoría, la famosa mayoría silenciosa, en realidad es la, claro, es la rojiparda. Es que nadie va a hacer yo que sé, una mayoría absoluta diciendo, somos fachas. Claro, diciendo, gente, somos super progres. No va a pasar eso. Gente que te defienda el liberalismo al extremo de Juan Ramón Rayo. O gente que te defienda una extrema derecha liberal conservadora, yo qué sé, hay que ponerte Pinochet o Videla. Está claro que la inmensa mayoría de la población no tiene esas opciones, digamos, extremistas. Claro. A la mayoría de la población no le vas a convencer de que pida el liberalismo que pide Rayo. Aunque bueno, la jubilación. Aunque bueno, en Argentina ha pasado lo que parecía impensable. En Argentina ha pasado lo que parecía impensable. Pero es eso, me refiero que hay una mayoría y no una mayoría en el rollo de somos ciudadanos, somos de centro. No me refiero a eso, sino que hay una mayoría de las personas que no se consideran ni fachas ni progres. Entonces, si me estás llamando rojipardo por eso, pues a lo mejor hay que crear una mayoría social en ese sentido. Me da igual la etiqueta, pero es que realmente, o sea, si lo que queremos son unas cuestiones mínimas, una soberanía mínima y poder mejorar unas cuestiones materiales en el país, pues la etiqueta es lo de menos. La cuestión es lo que funcione y lo que aglutine. O sea, ¿qué dice la gente? A ver, aquí. Me pilláis comiendo, no sé si Edu tiene algo que añadir o voy mirando los comentarios. No, a ver, la verdad es que yo por ahora coincido con mucho de lo que estáis planteando. O sea, y creo que es indicativo de ese sentir que se dice, de lo que se plantea. Sí, que España es rojiparda, todavía no lo sabe. Yo voy a empezar a decir eso, Porque lo que pasa, lo que pasa es eso, que es un concepto que tampoco creo que sea muy explicativo. No. Sí, ya lo sé. Sí, es que... Pero a veces los términos fluyen... Como no lo hemos inventado nosotros, yo pondría otra cosa. Pero claro, ¿qué etiqueta? Porque claro, lo que ha dicho Edu. A mí me gusta decir socialista, la verdad. Pero claro, socialismo en España no te lo vas a quitar del PSOE, como aquí nos dice Cuaderno Crisis. España es PSOE, está todo mind. Claro. Pero si la mayoría de personas, y eso sí que es una verdad, ellos no se sienten... Bueno, yo digo fachas y progres, pero da igual. La mayoría de la gente no son de izquierda ni de derecha. A lo mejor votan pues al que le parece menos malo. Mucha gente no vota, más del 40%, que no lo tenemos en cuenta. Y no solo de votar, sino de, pues eso, joder, hay gente que a lo mejor está de acuerdo en políticas sociales, pero está a favor también en control migratorio. Y esa persona que es de izquierda o de derecha, pues no lo sabe. A lo mejor hay que decirle, no, usted es rojipardo, o lo que sea, lo que nos haga los cojones. O a lo mejor hay gente que está a favor de, yo qué sé, ¿sabes? Cualquier cuestión y no compra un pack ideológico. Cada vez más, ¿no? Intentan sectarizar a la gente, pero que no tiene por qué. Ahí me parece interesante esa cuestión
de plantear que a lo mejor tú puedes tener una idea con la que coincides con un determinado grupo, con una determinada forma de pensar concreta que se ascribe a un determinado posición política, podríamos decir. Pero es que eso no te hace automáticamente de esa posición política. O sea, podemos estar de acuerdo con una determinada cosa, pero es que lo que se plantea ahí es la falta de pensamiento crítico a nivel individual. O sea, al final la gente piensa Estamos cosas. en el tribalismo Sí, identitario totalmente. Ahí está. Y tú a lo mejor, a nivel de ciudadanía, a nivel de persona, puedes tener una identificación concreta con una idea en concreto y con otras ideas que forman parte de ese pack ideológico, de esas otras cosas, pues a lo mejor no, a lo mejor discrepas y no pasa nada. O sea, yo creo que eso fomentaría también que la gente desterrase muchas de estas ideas, muchos de estos prejuicios que se tienen, que se pudiese hablar sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de, pues tú eres tal, pues tú eres no sé qué. A ver, yo creo que enriquece este debate que se pueda tener sin ningún tipo de cortapisas, favorece mucho y enriquecen a las personas y enriquecen el debate, enriquecen a la sociedad en su conjunto. Sí, por eso que este sectarismo, esta polarización, pues claro, no, a mucha gente le está hurtando, digamos, pues la posibilidad de escuchar otros argumentos, bueno, y de poner en común y eso, y de discutir abiertamente. Y yo en esa línea que digo de una red de canales o de otro tipo de organización que dé ejemplo, mostrando que acepta que todo el mundo debata, que a todo el mundo se le respeta, que hay honestidad intelectual, que, en fin, yo creo que eso podría llegar, no sé, podría llegar a tener cierto éxito pues eso, dar ejemplo, porque claro, si lo que promociona el bipartidismo, lo que promociona el régimen, es esta guerra sectaria en la que, bueno, tú no te puedes sentar con un fascista porque te conviertas en fascista, pero es que encima resulta que la etiqueta de fascista engloba media España. Joder, estamos mal, ¿eh? Además, yo lo decía cuando hicimos un directo hace mucho, criticando esta intervención del Bardem, el menos famoso, el que vive aquí. Bueno, Carlos Javier, ¿Mm? Bardem. no, el otro. Carlos Bardem, no. Carlos Bardem. No, es Carlos, ¿no? Sí, Javier Carlos. Bardem, Carlos Bardem. Sí, bueno, da igual. Por eso que el tío, pues decía eso típico de que si te sientas a hablar con un fascista, eres un fascista, pero claro, luego veías que empezaba a hablar de esta derecha que tenemos aquí, esta extrema derecha, este extremo centro tan raro. Bueno, pero claro, habría que preguntarle. Y al final ves o sea, dice, ¿qué es el fascismo? yo decía, la superioridad, me río cuando me dicen que la superioridad ideológica de la izquierda, hombre, pues claro que sí. Es que me preocuparía si no fuera superior moralmente a un nazi, a un fascista. O sea, está diciendo que todo el que sea de derechas es un nazi, un fascista. Sí, está diciendo que no te puedes sentar a hablar con él porque te conviertes en un fascista. Pero porque no van tenemos por último, sí, te dejo hablar. Tenemos al que estaba en el Club de los Poetas Violentos, el Mesui, creo que era el Mesui, que en una entrevista para Spanish Revolution decía el tío, joder, es que estamos en una época en que el odio se está normalizando. Porque yo antes en mi barrio, cuando veía a uno con la bandera de España, le daba un bofetón. Claro. Y ahora hay tantos que no les puedo dar bofetón a todos. Se está normalizando el odio. O sea, estabas viendo, tal cual, estabas viendo a un personaje de Orwell, ejemplificando el doble pensar. Era acojonante. ¿Cómo puede meter en la misma frase se está normalizando el odio y ya no le puedo pegar un bofetón a todos los que llevan una bandera de España porque son muchos? O sea, concluimos que el odio es la bandera de España. Lo que, bueno, sí, porque, a ver, es que lo que pasa cuando creas un enemigo, o sea, el régimen liberal burgués necesita esa polarización ficticia,
porque en la mayoría de cosas piensan lo mismo. Pero uno le tiene que decir a uno, usted es un fascista. Y el otro le tiene que decir, y usted es un comunista. Que todo el mundo, que por otro lado todos son comunistas también. Pedro Sánchez es comunista, todos son comunistas. Y es como, joder, esto es increíble. Es un teatrillo. Y lo que has dicho tú, tanto Carlos Bardem como el otro no lo conozco, no lo ubico ahora mismo, pero bueno, son progres, sí, que tampoco pasa nada, pero que es así y claro, consideran que cualquier mínima cosa que se salga de su código es tal, y a mí ya es que me da igual eso, a mí lo que me importa es qué propone usted. Y él te va a decir, no, por la Unión Europea, no sé qué, pues que te den por culo. Claro, es que si me va a decir que si hablo con esta persona que quiere recuperar la soberanía es fascista y usted es progresista, pero compra toda la basura, viene usted con el pin de la Agenda 2030, no quiere recuperar la soberanía, está a favor de la OTAN, se ha comprado la mochila, Edu, ¿tienes la mochila del apocalipsis ya? No, todavía no. No he O tenido sea, tiempo. es que claro, joder, pues es que entonces, ¿qué hacemos? Es que a mí eso ya creo que no estamos en ese tema. No estamos hace 100 años, no estamos en el siglo XX y no hay un poder, no hay escuadristas fascistas que van a tomar el poder. Eso es ese rollo de la alerta antifascista, que aparte no se refiere a los fascistas, se refiere a sus enemigos políticos conservadores. No tiene sentido ya. Si es que la hegemonía mundial es liberal, capitalista. Entonces, ¿quién es el enemigo? Top viejo de Falange que hacen un acto. Que además vale, están en contra, estar, que además están en contra de ese liberalismo y de ese imperio. Claro, pero bueno, aún así, dices tú, pues no, mi prioridad no es ir a decirle, oye, usted, no, pues sí, pues si te están explotando, te están recortando los servicios sociales, no tienes poder de decisión, cada vez la educación va peor, no hay el problema de la vivienda, el problema es un tío que, pues bueno, pues, pero es que es que ese no es el enemigo y que te quieran llevar todo el tiempo que tu enemigo es este, pero sí, pero vamos a ver, pero si la hegemonía mundial es capitalista, ¿acaso no sé, es que de verdad es una cosa, si hubiera dos bloques donde uno fueran un bloque socialista y otro fascista, pues entonces lo entendería, habría una lucha de bloques, pero no está esa realidad. La realidad es que la hegemonía es capitalista, entonces los capitalistas conservadores no son fascistas, ni los capitalistas pseudo progresistas son comunistas. Y ya está, joder, es que entonces... Le decía en el chat de Quetzal que le puse nazis sionistas. ¿De verdad nos explota la cabeza? Bueno, sí, es que... Y luego tal, eso, como por ejemplo el tema de Israel. Que yo sé que a Edu también le toca a los... O el tema de la guerra de Ucrania y tal. Claro, tú te puedes... A ver, las posiciones, más allá de las etiquetas, y dices, joder. O sea, que los antifascistas son quien arman a Zelensky. Bueno, los que apoyan a Israel son, joder, es que los que apoyan a Israel son fascistas. También. Joder, es que se dan una paradoja. ¿No será que vuestra dicotomía está un poco equivocada? Porque, vamos, yo creo que hay que superar eso un poco ya, porque... Claro. Madre mía. Edu tiene que añadir algo. Yo solo quiero decir que, bueno, que insistir en esto de la transversalidad, claro, que recuperar ese discurso o esa estrategia de Rejón, sin dejar que Pablo Iglesias la destroce. El rejonismo verdadero, vamos a crear. Sí, pero me refiero a eso, a intentar que la gente se comunique de distintas ideologías y también gente de distintos estratos sociales. Ya no me refiero solo a clases sociales a nivel de economía, sino a nivel de capital cultural, por ejemplo. O sea, que pueda haber catedráticos y que pueda haber doctores en filosofía, que pueda haber simplemente, ¿cómo se dice?, diletantes o puede haber cuñados incluso, pero que se vea que más allá de la sectarización ideológica y de la sectarización en general, que se vea que en el fondo eso es que hay una mayoría que puede consensuar algo, que puede acordar
algo tan básico como eso, buscar la soberanía nacional, un estado del bienestar amplio, en fin, cosas muy, muy básicas, ¿no? Y que es lo que se está perdiendo en esta, vamos a insistir en lo mismo, en lo de las maniobras de distracción, las muchas que hay. Sí, además que estamos en una realidad de que, no sé, no te puedes, o sea, el problema de las ideologías, que a mí me gusta y me gusta leer y no soy un súper intelectual, pero bueno, dentro de mí y tal, es que también a veces impiden a la gente, o sea, poder andar, caminar, es decir. Sí. Tenemos los pies atados con una bola, con una cadena, que no podemos andar. Y dicen, no, pues yo quiero ir allí. Y Edu dice, no, pues yo quiero ir allí, pero un poco más para allá. Y otros, no, pues ya, pero vamos a ver, si no nos podemos mover. Porque tú puedes tener la ideología que tú quieras, pero si no puedes hacer nada, no puedes caminar. Entonces, para caminar tenemos que romper la cadena que nos impide caminar y luego caminaremos. Entonces, nos vamos a estar peleando atados con una cadena que para dónde vamos a ir, si más para allá o más para allá, pero si no podemos caminar, vamos a empezar a caminar, coño, y luego ya vemos, porque claro, no, es que nos peleamos aquí, no, es que te quiere ir a esa montaña y yo a aquella, bueno, pero ¿y qué hacemos? Nos matamos, antes de dar un paso nos apuñalamos aquí, pues vaya plan, hostia, vamos a romper la cadena, ¿no? Yo creo que Edu. Sí que me gustaría plantear que una cosa que creo que es importante de la gente que no pueda estar escuchando y que a lo mejor también vuelvo al principio, a lo mejor la gente puede decir, pero ¿qué contradicción es esta? Yo creo que una cosa que también podríamos convenir y que creo que también es bastante básica es en los distintos perfiles que pueda haber, yo percibo que hay muy poca humildad en la gente. O sea, que nos tomamos muy en serio y que cuando dices algo y a lo mejor, pues eso, notas que después te has equivocado, tiras hacia adelante. O sea, tiras, ¿te has equivocado? Sí, pero tiro para adelante. Me niego a renunciar a mi posición. Me niego a rectificar, porque lo ves como una derrota, lo ves como, te has equivocado, da igual, tío. Por el ego. Eso pasa muchísimo, lo de no admitir un error porque le estás dando armas al enemigo. O sea, Pero en tu balanza pesa más esa batalla política que la verdad. sí. Vale, pues déjalo claro. Claro, No, pero que luego no es una batalla ahí, ni que estuvieras en la guerra, que no es una batalla de nada. Estás ahí, que has dicho una mierda y ya está, que no pasa nada. Bueno, pero es que esa arma puede ser un arma de la derecha, en el caso de que eres de izquierda, ¿no? Vamos a hacer autocrítica, sería algo increíble, que de repente la izquierda hegemónica, digamos podemita, sumarita, de repente hiciera autocrítica, sería algo que nos dejaría a todos ojipláticos. totalmente. En una sola cosita, digo que hiciera autocrítica solo un poquitín, ya sería Sí. hostia. Para matizar. Sí, me refiero que ¿le está dando armas a la derecha? No, a ver, le puede dar armas a la derecha, sí, pero es que al mismo tiempo le estás dando armas, digamos, estás atrayendo a un público que ya estaba harto de que no hicieras ninguna autocrítica, o puedes estar modificando tu discurso para que siga atrayendo a más gente. O sea, eso de darle armas, bueno, es que puede servir para eso, puede servir para otras cosas. Para profundizar, para matizar una cosa, un momento, Edu. Y creo que uno de los errores que se han seguido es lo que ha dicho Edu, que es así, es como ya he dicho esto, voy a seguir en mi error. Y creo que claro. desde muchas tendencias políticas se han asumido errores como ya verdad. Entonces, como se hizo esto, pues vamos a seguir con esto. Pero vamos a ver, pero no ves que no funciona. No, pero sí, vamos a seguir. Pero a ver si estábamos equivocados hace 100 años. No, vamos a seguir. A ver, es que hemos profundizado errores. A lo mejor hay que desandar cosas. El primer vaquero, ¿no? El primer vaquero marxista, leninista, súper ortodoxo, y como tal, pues lo que le echaban en cara siempre a Hermesilla, el derecho a autodeterminación. Eso lo reconoció no hace mucho. O sea, por lo visto lo han cambiado ya, por fin lo han cambiado, ya no está en el programa o en las bases de Edu, perdona que te he cortado, tío. ¿Qué iba a decir? No sé si lo hemos cortado. No sé si lo hemos cortado los dos.
No, pero es que es que yo creo que el tema de la humildad y de saber rectificar y de tener honestidad intelectual también tendría que ser un precepto básico para plantear cualquier debate. El hecho de plantear vale, yo tengo esta posición, pero a lo mejor si la planteo con una conversación con otra persona que a lo mejor ha visto esta perspectiva desde la suya propia y ha planteado un debate y lo ha planteado bien, a lo mejor, y la solución que plantea, a lo mejor yo no había llegado a esa solución y a lo mejor me gusta o a lo mejor no, pero a lo mejor me ha hecho replantear que lo que yo había tirado al principio, a lo mejor lo tengo que reformular. Y eso no es una derrota. Eso no tiene por qué ser una derrota. Significa que has tenido más elementos en cuenta, lo has reformulado, lo has planteado de otra manera y eso enriquece. Por eso yo planteaba el tema del debate. Porque si al final lo único que hacemos son cámaras de refuerzo negativo, que es cámara de eco, cámara de eco, cámara de eco, Sí, lo sí. único que hace es que das vueltas alrededor de una rueda y no ves cosas desde otros puntos de vista. Y yo creo que eso empobrece. Plantear Claro. debates con otros sectores, con otras perspectivas, te ayuda a ver una mayor diversidad, a ver el problema desde otros puntos y ayuda a ver una mayor globalidad y ayuda a poder aplicar soluciones más creativas, más eficientes, que a lo mejor a ti se te han pasado. Claro, es que si te niegas ya de entrada a que tu adversario pueda tener razón en cualquier cosa, pues claro, es que evidentemente estás yendo con, como se dije, las antiorejeras, como el burro, Es que yendo para adelante, no, o sea, no, yo qué sé, no si avanzas. tú planteas que tu adversario no puede tener un mínimo ápice de verdad, ¿para qué debates con él? Claro, No, claro, no, claro. Sí, ya de entrada sabes que es un nazi fascista, o sea, ya de entrada sabes que quiere cometer un genocidio terrorífico e invadir Polonia. No, y el problema de esto también cuando se da entre grupos, también se da no solo entre grupos radicalmente enfrentados, sino entre grupos que pueden competir por un mismo espacio. Entonces puede haber grupos políticos, sean más emergentes o sean mayoritarios o partidos, entonces quieren, pues eso, compiten por un mismo espacio, por un mismo agente o por un mismo militante o un mismo espacio político. Entonces, claro, si yo debato con este, lo mismo le doy visibilidad a él y gente mía se va con lo suyo o los suyos con los míos. Entonces, hay gente que también se repele así o se hace unos de menos a otros para... No sé, es que eso tampoco aporta mucho. Realmente, claro, porque están mirando por tu espacio político, por cuánta gente te sigue a ti. Al final, también hay mucho de batalla de egos, ciertas cuestiones políticas que yo no tengo interés de entrar ahí. Tampoco voy de soy el súper académico del mundo, que te va a dar la razón. Y te diré por qué, porque, aparte que porque no lo soy en primer lugar, porque creo que hay mucha gente, o la mayoría de la gente, si hablamos de España, pero en general, no se ve atraída por ese tipo de mensajes ni discursos. O sea, los discursos técnicos o politológicos o muy tal, no son los que van a acercarte a la gente. Entonces, esa No, gente obviamente tiene que estar, porque es fundamental, un análisis acertado, pues eso, analizar las cosas como son, con una profundidad, con un... Esa gente tiene que estar, pero luego creo que es complicado trasladar eso luego en general, a las masas, a la gente que a lo mejor le dices un término no lo conoce, que no tiene por qué conocer, porque a lo mejor están en otras cosas, hacer su vida, trabajar. Entonces, ahí donde hay, creo que un espacio amplio que nosotros, obviamente, no llegamos a mucha gente, pero sí que intentamos un poco, ¿sabes? Entre ser un súper experto y no tener ni puta idea de nada, pues intentamos hacer algunos mensajes o algunas cositas que para alguien le pueda servir y tal. Y creo que ahí es donde está un poco el meollo, porque luego hay mucha gente que no tiene capacidad, tiene mucho conocimiento, pero poca capacidad de transmitir el conocimiento sobre un claro, tema. la divulgación es muy importante, por eso es, ya, bueno, viene el término acercar al vulgo, pero vamos, no hay que hacerlo con connotación negativa, claro, eso, o sea, estamos en la misma línea porque además,
O sea, no tiene por qué ser, solo tener dos opciones, que sería la propaganda barata y tal, pues eso, el sectarismo ideológico, directamente propaganda de una ideología de un partido, y por otro lado, el debate súper sesudo académico que no está al alcance de los que no están versados en politología, en filosofía o lo que fuera. Claro, hay un espacio, como dices tú, para que se puede divulgar de manera sencilla y que eso, que sea algo más cercano al vulgo, entre comillas, no quiere decir que tengas que caer en eso, que tengas que caer en la propaganda, en el discurso No, y demás. Por eso nosotros, el formato que, para gente, si nos está viendo gente en tu canal que no os conozca, lo que hacemos en el programa es eso. Pues, por ejemplo, ¿cómo llegar a la gente? Pues a través de obras culturales, donde hablamos de diferentes películas, obras famosas, libros, videojuegos y tal. Y también con un tono también en ocasiones humorístico que también acerca a la gente. Hay gente que a lo mejor lo ve por la risa, pero le llega un mensaje. Y creo que ese tipo de cosas, pues también, porque si pones en un título directamente, hoy vamos a hablar de la soberanía, Edu? La soberanía, 2 puntos, el debate. Pues bueno, Claro. pero bueno, si te pones ahí a hablar de, yo qué sé, una película que está en el cine, de Alien, hace poco hicimos uno, y nos ponemos ahí y nos echamos unas risas, pero hablamos de ciertas cuestiones. Pues bueno, yo creo que es interesante. Está bien saber cómo llegar con los mensajes. Y luego también está el tema de redes, que hay gente como se las toma muy en serio, ¿sabes? En rojo ha puesto no sé qué, por lo cual quiere decir que tal. No, las redes son una herramienta que a veces tiene su propio, cada red social tiene su propia lógica y su propio algoritmo y su propio tal. Entonces hay que entenderlo como una herramienta para llegar a la gente. Si crees que poniendo ahí un super hilo la gente lo va a leer, lo va a entender. Si hay veces, no sé si Edu lo verá en redes y tal, que hay gente que directamente una cosa súper sencilla no la entiende, la lee y comenta no sé qué. Dices, como si es que eso no es lo que. Ya. Eso no es lo que he puesto. Sí, sí. Pues así está el tema, es que. Madre mía. Bueno, No sé si Edu tiene algo que llevamos añadir. 1 hora y 22. Si quieres, echamos un poquillo más y terminamos, tío. 10 minutos o por ahí. Si Edu tiene algo que añadir y si nos planteo otra cuestión de las que tenía el guión. Sí, venga, planteamos otra cuestión. Yo por mí, perfecto. Ok. A ver, tengo por aquí. Ahora es que tengo mogollón de cosas. Bueno, vamos. Tío, otro día, si quieres, pues nos Sí, pasamos. otro día podemos continuar con este mismo guión. Igual da para 3 directos. Por lo que estoy viendo. Ya, que tengo que decir sí, no. Claro. Sí, bueno. Por ejemplo, podemos coger esto de un canal que se llama El Rincón Conservador. Lo descubrí hace poco. No lo conozco, pero bueno, coméntanos. No fue un gran descubrimiento. No fue un gran Joder, macho. descubrimiento. Hostia. No, fue por un debate de Armesilla con un libercón mexicano pro Estados Unidos. Te lo voy a buscar. Que saltaron chispas. Saltaron muchas chispas. Armesilla acabó gritando ahí. ¿Ah, sí? A ver. Sí, un rincón. Primero, sí, si buscas Armesilla, Conservador. el rincón conservador, sí. Vale. Pues lo primero gracioso fue que el mexicano le decía, hombre, yo le agradezco a Santiago que me enseñe historia de mi propio país. Y acá un corte y tal. Pues sí. Y luego los dos ya súper cabreado, claro. Edu, pero tú, un momento. Tú, al ser historiador, tú por nacer en un país, ya los saberes históricos ya te llegan, ¿no? Bueno, a ver, se lo podríamos preguntar a J. Red Pill, por ejemplo. A ver, no, pero es que verdad, dice, me vas a enseñar historia de mi propio país. Hombre, pues si sabes más que tú, es que no me jodas. Me parece Que no sé si es el caso.
No sé si es el caso, pero vamos, sí. ¿Alguien me puede enseñar O historia de sea, España y no ser español? Sí. Claro, o sea, es que eso es demeritar, por ejemplo, la obra de gente que ha trabajado historia de España muy bien. Los hispanistas franceses, por ejemplo, renovaron muchísimo la historiografía en España cuando aquí la historiografía que se hacía era adepta al régimen y seguía atascada. O sea, los aportes que hicieron autores como Stanley Payne, como Paul Preston, británicos, pero en Francia, los mejores estudios que se hacían de historia de España en los años 50, 60 no se hacían en España. O sea, y no les pedían el carnet, no les pedían el DNI a esa gente para que estudiasen historia de España. O sea, me parece una catetada monumental. Es como si me dices, no, es que para estudiar filología tienes que saber tal. Pues, hombre, a lo mejor te puede ayudar, evidentemente, no te digo yo que no, pero vas a desprestigiar la gente, una persona que haya estudiado una filología eslava, una filología tal, que no hable esa lengua. Me parece... Esto pasa mucho, perdona, cuando sale algún cubano o algún venezolano que se han ido de ahí y tal, que no voy a negar yo problemas que hay, pero te sale el típico venezolano en Madrid y dice, ¡ah! ¿Y tú me vas a decir a mí cómo está Venezuela? Que es un país comunista. Joder, es que es increíble, ¿eh? Y claro, es como, al ser yo venezolano, usted no me puede a mí discutir. Y es como, mira, a ver. Y además Sí. con evidencia anecdótica. Claro, y es como, bueno, si tú Yo- dices que Venezuela es comunista, ya vamos mal. Es decir, que es igual el que lo ha pasado mal en el chavismo que, por ejemplo, el que lo ha pasado mal en el franquismo, o bien, nosotros podemos Sí, hacerlo. claro. O sea, es evidencia anecdótica y un poco, sí, a mí me fue bien, por lo tanto, el franquismo estuvo bien. A mí con el chavismo me ha ido mal, por lo tanto, el chavismo está mal. No, y, Ahora, y aunque no sea... globales, o sea, no tu caso. Habrá que ver cómo ha mejorado Sí, claro. o no ha mejorado la economía, si ha habido, si ha sacado más gente de la pobreza, si, o sea, estadísticas de... Sí, pero aunque no hable desde una evidencia anecdótica, por ejemplo, un caso de un venezolano, aún así da igual, porque si la otra persona tiene más argumentos, tiene más datos y tiene más conocimiento, Sí, sí. A ver, sí, no va a tener una vivencia personal, eso está claro, pero puede saber más que tú en un tema, ¿no? O sea, es que no sé. Es como si viene aquí un súper experto y no. Ay, al ser yo español, le voy a explicar yo. Ya, bueno, pero vamos a ver. Si yo te digo, España es un país, yo qué sé, vamos a ver, fascista, se lo digo, ¿no? Como hay gente que dice eso. Pues si usted es chino, ya no me puede discutir. Pues yo, al ser yo español, ya, porque eso es una locura. Claro, es que una paja mental. tiene gracia que sea un libercon el que está aplicando la lógica, la ilógica woke. Si no eres mexicano, no puedes opinar de la historia de México. Si no eres mujer, no puedes hablar de feminismo. Si eres blanco, no puedes hablar de racismo. O sea, que el africano que ha sufrido su racismo, el que fuera en diverso grado, en diversa forma, tiene mucha más autoridad que un europeo blanco que ha hecho una tesis doctoral sobre el racismo, yo qué sé, en Sudáfrica o en Estados Unidos. No, el africano que ha padecido racismo tiene más autoridad. O sea, es esa ilógica woke por completo. Y además que eso recurren a eso cuando ya no tienes argumento, porque eso es un argumento, ya recurres a eso cuando... Es como si Edu es historiador y dice, no, eso no tienes razón porque yo soy historiador y tú no. Pues ya está. Pues eso es que no es un argumento, eso no es un argumento. Sí, y luego está el otro también, es mis derechos humanos no están en discusión. Claro, es que no estoy discutiendo tus derechos humanos, estoy discutiendo esta cosa concreta del feminismo, esta cosa concreta de no sé qué agenda trans. Mis derechos humanos no están... Bueno, y que luego los derechos humanos se ha transformado a todo. O sea, todos son los derechos humanos. Es como... no sé si esto estará de acuerdo, Edu, pero dice... Yo qué sé, salen dos gays y dicen, no, es que claro, yo tengo derecho a tener
un hijo de vientre de alquiler, pues son mis derechos humanos. Ahí todo vale. Hostias. Los derechos humanos es comprar niños. Es un derecho humano. Un derecho humano es, joder, pero ¿dónde está el límite? O sea, los derechos humanos no puede ser todo lo que te salga a los huevos, porque que si no, claro, mis derechos humanos. Desde el paradigma liberal, todo lo que sea un acuerdo voluntario entre dos personas, no sé. Pero porque moral, ninguna. El tema de los derechos humanos. Neutralidad moral. Es el tema central. O sea, eso sí que es la centralidad y atrévete tú a decir que estás en contra de los derechos humanos. O sea, yo lo digo. Atrévete tú a decir eso. O sea, se ha convertido y volvemos a lo que planteaba yo. ¿Qué narices son los derechos humanos? O sea, es que es papel mojado. O sea, tú le preguntas a alguien, ¿pero qué son los derechos humanos? ¿Qué son? Y son nada, son la nada, es aire saliendo por la boca de la gente. pero es que no tiene ningún, no tiene, o sea, sí. es la nada, es o sea, ningún tipo de existe la declaración sí, claro. Que se negó a firmar Stalin e hizo bien. El bloque socialista tenía los derechos del pueblo trabajador y explotado. Sí, pero quiero decir que es una. Sí. O sea, aparte de esa declaración de los derechos humanos, aparte de haber sido elaborada bajo el paradigma liberal, es que además la trampa, básicamente la trampa consiste en algo muy sencillo. Esos derechos humanos nunca se aplican por completo. Nunca, claro. Jamás. No se van a poder aplicar por completo, creo que podemos afirmar que nunca. ¿Qué pasa? Pues que se usan como pretexto. Este está vulnerado. Claro. Me puede servir para invadir Irak, por ejemplo, invadir Siria. No, es que han vulnerado estos derechos humanos y han vulnerado los derechos humanos. O pues eso, pues digamos el progre, por llamarlo así. No, es que este derecho humano no me lo reconoces. Por ejemplo, lo que has dicho tú, que sería un caso extremo de tener como derecho humano el hijos y alquilar vientres. Pero que no me lo he inventado yo porque solo he visto. Es como, claro, los derechos humanos es cualquier cosa. Pero al final, es como dice Edu y tal, que es papel mojado, aire que sale por la boca, porque al final mojado. Eso, como las Naciones Unidas, pero realmente... ¿Quién lo impone? ¿Quién lo decide? Es como cuando le dicen a Stalin, pero es que el Papa no está de acuerdo, pues no sé qué tal, y dice Stalin, sí, pero ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Es decir, que sí, muy bien, pero que no. Y aquí nos dice Miguel Ramos, Stalin estaba muy ocupado reconociendo a Israel. Efectivamente, un gran error, pero bueno. O sea, le costó mucho, quiero decir. No le costó. En realidad, al revés, me equivoco. Creo que fue el primero. Creo que fue el primero. Sí. Sin embargo, la idea era otra. Sin embargo, la idea era que se convirtiera en socialismo, pero eso, bueno, sí. O sea, eso fue por razones geopolíticas, seguro que no tuvo nada que ver la ideología. Porque si hubiera tenido que ver la ideología, creo que en el caso de Stalin no lo hubiera reconocido ni de coña. Bueno, pero si por ideología, no vamos a hablar del antisemitismo de Stalin, de los cosmopolitas, que además antes lo nombraban por aquí. ¿Sabes? Porque desde la URSS también se pensaba que Israel podía adoptar, ¿cómo se llamaba esto, Edu? La organización esta que tenían... Los kibbutz. Exactamente, podía ser... Socialista, claro, era también por podía ser un embrión de a través de eso, claro. Que podría haber sido, pero no salió bien, ¿no? Es verdad que eso tuvo que ver, claro, eso tuvo que ver porque... Pero tampoco podemos juzgar ahora, o sea, ahora podemos decir... Claro. No sabe bien, no. Ahora porque sabemos lo que ha pasado, pero es que eso, claro Stalin no veía el futuro. O sea, es que, a ver. Exactamente. Otras cosas que le salieron bien, pues tampoco veía el futuro, pero bueno. Sí, pero que... Puede ser una crítica que yo acepto. Pero sí, encaja por ahí porque es que, claro, el primer Israel estaba dirigido por los laboristas. El primer Israel era muy socialista. Sí, claro. Bueno. Por ese lado sí. Yo Israel lo hubiera puesto ahí en Siberia, ese Oblast que tienen allí. En Oblast, sí. No lo digo en plan negativo. Sí, es verdad. Eso te iba a decir, ese es el primer estado judío que quiso crear Stalin, estaba en Siberia. Yo llevaría a todos los de la Estrella Azul a Siberia. De manera pacífica. Yo lo firmo. De manera pacífica, feliz y sin ningún tipo de violencia de nada. Pero
Claro, es que donde están es que es problemático, la verdad. Lo de Siberia es un castigo muy duro que No, pero no algunos hacer trabajos manuales, sino sus cosas. algunos israelíes se merecen eso y más. Algunos, algunos he dicho. Algunos sí. Pero, a ver, por no ser tan duros, venga, la Patagonia, que también hace frío, pero... Ahí está, es lo que yo iba a proponer, que también estuvo ahí. Y como ese plan ya existe de hace mucho, ese plan ya existía de yo hace creo, mucho, como el de Madagascar. Vamos a tener que recurrir a eso, ¿eh? En algún momento, no sé si en este No, siglo, es que pero ellos mismos, yo creo que va a llegar un momento, o sea, ya, bueno, o sea, desde el 8 de octubre fue, es que siempre me equivoco con la fecha, sí, el atentado que inició la sí. respuesta en desproporcionada de Israel. Ya en ese momento los más ricos se fueron de Israel, o sea, se fueron los que podían irse. Yo creo que se va a ir vaciando Israel y que va a llegar un momento en que van a decir sí a la Patagonia. De hecho, con Milei, recién converso al judaísmo, por cierto, que la gente lo sepa, Milei y Putin, esto es algo muy polémico y muy oscuro, Milei y Putin están adscritos a una secta judía que casualmente es la más supremacista de todas, incluso sí, denunciado por otros judíos, ya. Chabad Lubavitch, denunciada por otros judíos como diciendo, o sea, quiero decir que supremacismo en el judaísmo, Ya, sí. no voy a decir cuántos judíos son supremacistas, pero que esta secta es la más supremacista y desde otros grupos, supremacistas o no, pues les han señalado como que son lo peor, encima relacionado con mafia y con A ver, es que pederastia. aquí hay como dos realidades, ¿no? Que yo creo que confluyen. Creo que de puntos diferentes. De Milei por el rollo de, bueno, me tiene que apoyar el anglosionismo y tal, y aquí está el dinero y tal. Y luego Putin, bueno, Es que lo de es Putin un es muy raro. estadista. Claro, es un Putin estadista de supe, una federación multiétnica, religiosa, que hay mafia también y se tiene que llevar con muchas oligarquías y tal. Entonces, entiendo que también habrá tratos de todo tipo. Sí, es que, a ver, es que estos son los temas serios. O sea, ¿por qué Putin dejó caer a Siria? Bueno, se supone que porque estaban concentradas las tropas en Ucrania, que no podía Yo estar creo que en no los quiso abrir frentes. otro frente, tener Pero otro claro, frente ahí. pero si esto lo hilas, si el dejar caer a Siria lo hilas con que Putin se declara sionista cristiano, algo que yo ignoraba por completo hasta hace muy poco, Sionista cristiano, hostia. y que encima hace de emisario de la secta más supremacista del judaísmo, dices, hostia, ¿y Putin ahora qué puto papel está cumpliendo? O sea, es como decir... Y ahora, alianza Putin y Trump, ¿qué pasa? O sea, era Putin y Trump, ¿qué va a pasar? Los dos van a apoyar a Israel. Joder, es que esto es lo serio. Esto es lo serio y lo que no... Yo creo que no va a acabar muy bien la cosa. No, bien no. Acabe como acabe, bien desde luego que no. Bien desde luego que no. Lo que recomiendo a la gente, porque a mí es un vídeo que me entusiasma, ahora que ha salido el tema de Siria, hablando de Israel y todo este tema, hay un vídeo que a mí me gusta mucho que es de Nasser, hablando sobre los hermanos musulmanes, que la gente, yo siempre lo recomiendo porque es por lo puta mierda del intervencionismo en países, se han cargado alternativas a lo que hay ahora mismo en esa zona del planeta. O sea, alternativas al salafismo, alternativas al integrismo islámico, las había muy potentes. O sea, Nasser podríamos estar más de acuerdo, menos de acuerdo, con ciertas concreciones, pero llevaba adelante un país con un proyecto claro, con una serie de implicaciones y por culpa del intervencionismo en esa zona del planeta, todo eso se acabó. Todo lo que significaba el socialismo árabe, que lo dicho, podemos estar más o menos de acuerdo con la concreción, pero es que al final era la alternativa. Muchísimo mejor que lo que ha salido cuando han caído esos regímenes. Es claro. Que ahí está. Y él lo planteaba, el vídeo buenísimo, porque lo plantea en el sentido de el velo, el uso del velo. Y dice,
Es que hablaba yo el otro día con el líder de los hermanos musulmanes y él me decía que tenía yo que imponer el velo a todas las mujeres egipcias. Y yo le dije, pero usted tiene una hija y su hija va a la universidad y su hija no lleva el velo. Claro, evidentemente todo el populismo, etcétera, bueno. Pero decía, usted que no puede ni con su hija, ¿me va a pedir que yo le ponga el velo a 20 millones de mujeres? Es que y eso es bueno. Es bueno, pero lo que te indica, y claro, la gente lo apoya, lo que te está indicando es cómo narices ha cambiado la situación en 50, 60 años. Sí. O sea, ¿pero por qué? Pues porque la gente de esos países dice, creía en este proyecto, pero es que no le dejan, es que no hay camino para que esa alternativa fluya. Al final, ¿qué hace el camino? El salafismo, el integrismo islámico. ¿Qué es lo que pasa en Gaza también? O sea, ¿cuántos años llevaba la OPEP? ¿Cuántos años llevaba la Organización de Liberación, la OLP, la Organización de Liberación de Palestina? Años, décadas, luchando por la causa palestina. ¿Qué pasa? Llega un punto en el que dicen, pero si es que esta gente que al final ha tenido que pactar, han tenido que tal, no garantizan nada. Nada, no nos garantiza nada. ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Ir hacia los integrismos? Vamos allí, al menos es una alternativa que no hemos explorado. No, pero es que encima te lo financia Netanyahu, porque le conviene que sean integristas. Ahí viene la otra, porque encima Netanyahu dice, no, europeos, yo soy el muro de contención, yo soy los que os defiendo, gracias a que yo estoy aquí, esto no llega a Europa. Justo ayer... Cuando es al revés. Exactamente. Cuando llega a Europa, porque yo lo fomento... Y me pongo como adalite que os defiendo mientras lo estoy fomentando. Los que nos están defendiendo contra el Islam, ya sea Estados Unidos o Israel, los que nos están defendiendo contra el Islam son los que están generando, los que están favoreciendo o financiando el verdadero peligro islámico, o sea, el islamismo. Para ser necesarios, ahí. Porque además toda esa gente que huye de Siria, de Palestina, etcétera, no llega a Estados Unidos, llega a la otra orilla, llega a Europa. Y toda esa gente que ha tenido que salir de sus casas porque las han bombardeado, porque han aplicado técnicas de guerra sucia, han aplicado técnicas que no están permitidas según la legislación de guerra que se tiene que respetar. Todas esas cosas no los ha permitido. Toda esa gente que se ha tenido que ir con una mano delante y una mano detrás es el caldo del cultivo del islamismo radical. De no tengo nada, pero me queda la certeza de la fe. Eso es lo que me queda y eso es una certeza muy fuerte, no es cualquier cosa. Entonces, esa gente se cría y se desarrolla en Europa, no se desarrolla ni en Estados Unidos ni en Israel. Y eso es un problema que las sociedades europeas, que a lo mejor ahora no lo podemos ver, pero es un problema futuro, porque es lo que pasa, que a lo mejor no es la primera, no pasa en 2 años, ni en 3, ni en 4, dale 10 años, dale 15 años. Sí, muy acertado. Lo de la derecha hegemónica, sionista a full, claro, te están intentando vender eso, lo del muro de contención, ¿no? Es que, claro, Israel es la única democracia Oriente Medio, para empezar, la primera mentira. Yo creo que lo de la democracia en un par de décadas se va a tomar por culo. Eso de decir, sí, que es que si Israel cae, luego caerá España. Esto lo decía el propagandista sionista más descarado que he visto yo en mi vida. Alejandro Gil White, ¿era? Francisco Gil White. Buscadlo por ahí porque os vais a cagar. O sea, el discurso de ese tío es de alucinógeno. O sea, es un discurso sionista, pero con LSD. Lo vais a flipar. Si es el mismo de si cae Ucrania, luego Putin llega hasta Lisboa. Es que lo mismo. Sí, es básicamente eso. Y cuando es al revés, coño. Como decía ahora. ¿Está avanzando la OTAN hacia Rusia o Rusia hacia la OTAN? Ellos están, los que están, eso,
que digamos, siempre están- radicalizando el Islam Sí. y, o sea, fomentando el integrismo islámico, fomentando guerras que luego envía refugiados hacia Europa, efectivamente. O sea, yo es que no veo cómo, o sea, esta derecha hegemónica que hay con Israel a full, yo no entiendo, o sea, o sea, cómo pueden creer de verdad en lo que dicen. O sea, cuando resulta tan evidente que el peligro del Islam, a lo que sirve, o sea, la islamofobia, digamos, así en términos genéricos, coño, a lo que sirve a los intereses de Estados Unidos e Israel y Claro. Gran Bretaña. Te puedes meter ahí Arabia Saudí. O sea, Y cuando precisamente los que más lo esporean son de Israel. O sea, el hijo de Netanyahu, esos tweets infames que dijo de amigos musulmanes, no somos nosotros, no os tenéis que poner el foco en Israel, tenéis al Andalus para reconquistar. ¡Qué sí, narices! O sí, sea, sí. y a esos hay que Además, bailarles el coño, agua. si eso lo hilas con el apoyo de Estados Unidos e Israel a Marruecos, Claro, Bueno, coño, madre mía. es que la tenemos montada toda, pero por eso España rápidamente. es imprescindible, y si queréis vamos a concluir, de que España necesita soberanía. Ahí se podría hacer se podría financiar unos buenos luchadores por la libertad del RIF. Argelia, Sí, 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 Sáhara, señor. Mauritania, Sí, y hacer señor. ahí como un... Fomentar el Claro, independentismo rifeño. Eso es lo inteligente. Eso es lo claro, no de inteligente, manera coño. oficial, pero a ver si hay gente Claro, que le claro. llega ahí cosas y Eso es tener ahí como realpolitik. un cinturón, claro, realmente, Eso es realpolitik. y hacer un cinturón ahí en Marruecos, pues, totalmente. Y luego, pues España debería tener otras alianzas geopolíticas, pues con Hispanoamérica, con, Claro, bueno, y aliándose con Argelia con Argelia, por y supuesto. a través de Argelia con los saharauis, Claro. o al revés, o a Exactamente. través de los saharauis con Argelia, El pero RIF se hace foco en el Sáhara y no es para menos, pero el RIF, ahí tenemos que entrevistar a Edu a alguien del RIF. no, es Sí, que, sí. es que por lo que tengo entendido, realmente hay mucho independentismo en el RIF. Que No, tiene todo no, sentido el mundo. Y además, claro, se habla mucho más español, ¿no? Claro. No, por lo que tengo, RIF independencia. como que está a medio camino, ¿no? Entre Marruecos y España. Es como. Pero fíjate, lo mal que está España, perdona Edu, y lo bien que está, bien, entre comillas, Marruecos, que allí, que tú digas en Marruecos que se independice el RIF, lo mismo te matan, ¿sabes? Está súper mal, pero aquí que diga que Andalucía es una nación es súper guay. Pero porque saben, allí son conscientes de que eso les perjudica a su país. Y aquí no somos conscientes de que eso es la balcanización y la miseria, pero bueno. Yo quería plantear precisamente esa falta de proyecto y esa falta de visión. Yo lo he planteado muchas veces, no solo por lazos que yo tengo a nivel familiar, a nivel histórico con Argelia, pero es la gran oportunidad perdida que tiene España como país. Renunciar a esos acuerdos con el gas, a renunciar a esas relaciones preferentes que debería tener España con Argelia, porque unen muchos lazos y no simplemente desde esa perspectiva colonial de no, porque son, no, por cuestiones de vecindad, por cuestiones geoestratégicas, porque es que el gran enemigo que tiene España es Marruecos. O sea, Sí. es que eso a lo mejor la gente, y no lo digo por la gente marroquí, que yo conozco muchos marroquíes, y no es cuestión de individuos concretos que vienen a hacer su vida, que vienen a desarrollar su proyecto vital, no es eso. Es geopolítica, va por encima de los individuos, va por encima de la gente. No, del régimen expansionista. Es que ahí está, y España, por ejemplo, tiene una deuda histórica con el Sáhara. Y eso se debe. No hay ni un puñetero partido político, ni nadie que haya salido del 78 que haya planteado un poco de vergüenza, un poco de querer enmendar esa situación que España tiene capacidad. O sea, España podría decir, señores, se hizo lo que se hizo, pero ahora que se ha planteado un nuevo sistema de relaciones, se ha planteado tal, como potencia que todavía tiene los derechos, porque de jure España sigue teniendo algo que decir. Es la potencia administradora, exactamente. Es que tendría que decir, vale, se plantea toda la gente, todos los colonos que se han planteado ahí,
Pues, señores, lo siento, pero son ustedes unos colonos, no tienen ningún tipo de derecho ahí. Lo siento, pues reubíquense en Marruecos, en España tampoco. En España no nos hacemos cargo de Es que, ustedes. madre mía, nos lo van a traer aquí, No, joder. no. No. Lo siento, pero ustedes no tienen ningún tipo Que de lo que quieren derecho. hacer con Gaza. Es que Israel, No, claro. son súper inteligentes de decir, quien apoya a Israel, de puta madre. Si estás a favor de los palestinos, cuando desalojemos Gaza, os lo llevamos allí. Es que es una jugada. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que si tuviésemos un planteamiento diferente, se tendrían que solucionar. O sea, y además, nosotros hemos entrevistado a gente del Polisario y, o sea, la gente del Polisario tiene buena opinión de los españoles, de España en general, porque, o sea, y mantendrían buenas relaciones. No sería Marruecos que nos haría chantaje a nivel de, pues ahora te abro el tal, te meto a no sé cuánta gente, que es que son relaciones conflictivas. O sea, no es una relación de buena vecindad, no es una buena, no es una relación cordial. O sea, pegando puñaladas por la espalda un día sí otro también. Totalmente. Bueno, tío, pues vamos a ir finalizando. Con eso lo podemos dejar, para que se vea que al final de lo que se habla es de los temas serios de verdad, y no las tontadas de la batalla incultural. Yo creo que ha estado bastante interesante lo que habéis planteado. Me ha gustado bastante la charla. Yo creo que ha sido un directo muy, muy rico en contenido. Ya digo, ha sido mejor que el guión se fuera a tomar por culo, porque o sea, con el guión, siguiendo el guión, no habría salido algo tan interesante como lo que ha salido. Así que, pues, tío, viva la espontaneidad. Nos vemos otro día si te apetece, más adelante. Sí, y podemos hacer una segunda parte con eso. El guión no hemos llegado ni a la tercera parte, así que tenemos material de sobra. Y queda pendiente, por ejemplo, hablar del tema música, que a nosotros es un tema que... Ya tenemos dos directos pendientes. Bueno, tío, pues encantado, tío, encantado de estar en tu canal y espero que a la gente que te sigue de tu canal les haya parecido interesante y si se quieren venir a nuestro canal a suscribirse, tenemos bastantes cosas de humor y creo que se pueden pasar bien. O sea, ya he recomendado vuestro canal anteriormente en los posts de comunidad. Y eso, agradeceros a vosotros el haber venido. Como digo, que sea la primera y no la última. Agradecer a todos los del chat, Miguel Ramos, Bruno, Cuadernos Grises, ¿qué tal te fue? Roman Pierce. Un saludo a todos. Don Quijote y Sancho, no me quiero dejar a ninguno. Hoy ha habido bastante chat, ¿eh? Hoy ha habido tiro para arriba y no se acaba nunca. Gracias por el directo, por los comentarios. Moisés Pujante. Y dejad también algunos comentarios cuando ya se quede publicado el disco. Metálico, que decía que vuestro canal está silenciado. A nosotros hacemos lo que podemos, ¿eh? Y a las Bagaudas, que era un medio hater vuestro. Un saludo también a él. No ha comentado más. No ha comentado más. Os ha llamado Cantamañanas, pero luego no ha comentado más. ya le he dicho yo, nunca se puede contentar a todos. Hombre, a ver, que no pasa nada, tampoco saben por qué, pero bueno, si nos lo dice, pues bien recibido es. Eso es. Así que eso, pues gracias a vosotros y a los del chat. Y bueno, hasta el próximo directo. Ya sabéis el lema de despedida de este canal. Odiad la vida cómoda, vivid peligrosamente, Manon Tropo. Hasta la próxima. Muy bien. Hasta luego.